En la primavera de 1974, una camioneta de plataforma desapareció de un depósito de chatarra en Odessa, Texas. Valía unos $2,000. Un robo menor en un pueblo petrolero donde el crimen era tan común como el polvo. Pero esa camioneta pertenecía a la familia Mitchell. 5 hombres que tenían una regla simple: no le robas a los Mitchell. Los ladrones eran los hermanos Renfro, 4 hombres que pensaron que podían tomar lo que querían y desaparecer en el caos de los campos petroleros. Estaban equivocados. En los siguientes 4 meses, 21 hombres morirían. No solo los Renfro, sino todos los conectados con ellos. Amigos, empleadores, cualquiera que los ayudara, los escondiera o simplemente supiera dónde estaban. Los cuerpos fueron enterrados en tumbas poco profundas en la tierra de los Mitchell, donde permanecerían ocultos durante 45 años. Esta es la historia de la masacre más larga en la historia de Texas. Una historia que nadie escuchó nunca, hasta ahora. Para entender lo que pasó, tienes que entender la tierra. El oeste de Texas en los años 70 no era solo un lugar. Era un estado mental. Una vasta extensión vacía de arbustos y mezquite, donde el viento nunca dejaba de soplar y el sol golpeaba un paisaje salpicado de los restos esqueléticos de torres de perforación. Era un lugar donde un hombre podía desaparecer y nadie se daría cuenta por mucho tiempo. 12 millas al noreste de Odessa, en 47 acres de esa tierra implacable, se encontraba el depósito de chatarra Mitchell. No era gran cosa a la vista. Una colección de chozas Quonset oxidadas, montañas de metal retorcido, los cadáveres de camiones y equipos petroleros horneándose al sol. Era un cementerio de máquinas. Pero para la familia Mitchell lo era todo. 3 generaciones de trabajo, construido de la nada por hombres que entendían una verdad fundamental del suroeste americano. O tomabas lo que necesitabas, o te quedabas sin nada. Grady Mitchell tenía 55 años en marzo de 1974. Era el patriarca. Un hombre con una cara tallada en la misma roca roja que yacía debajo de su propiedad. Había heredado el negocio de su padre, Horus, que lo había iniciado durante la guerra cuando la chatarra valía su peso en oro. Grady lo había convertido en un imperio, un nombre que exigía respeto en toda la cuenca pérmica. Tenía 4 hombres en quienes confiaba completamente. Su hermano menor, Wendell, de 50 años, que manejaba los libros y la estrategia con una mente como una trampa de acero. Y sus 3 hijos, Clayton, el mayor, de 45 años, estable y confiable, el heredero aparente. Doyle, de 40, el callado, que trabajaba sin quejarse. Y Rafford, de 35, el más joven, el más volátil, el que miraba al mundo con una mirada fría y plana que hacía que otros hombres desviaran la vista. Juntos eran una fortaleza. Pagaban precios justos, honraban sus acuerdos y trataban duramente a cualquiera que intentara engañarlos. En una parte de Texas donde la ley estaba escasa y la justicia era a menudo un asunto personal, los Mitchell se habían ganado una reputación que mantenía alejados a la mayoría de los problemas. La mayoría de los problemas, pero no todos. La plataforma era una Ford F600 de 1968, pintada del mismo rojo descolorido que todos los vehículos Mitchell. No era el camión más nuevo,
No era el más valioso, pero tenía un significado que iba mucho más allá de su valor de mercado. Horus Mitchell había comprado ese camión nuevo. Fue una de las últimas compras que hizo antes del ataque al corazón que lo mató en 1968. Lo había conducido él mismo durante esos últimos meses. Cargaba cargas y hablaba con Grady sobre el futuro, sobre la expansión, sobre el legado, sobre la responsabilidad de continuar lo que una generación construyó para la siguiente. Cuando Horus murió, Grady mantuvo el camión en servicio, pero lo trataba con una reverencia que sus trabajadores aprendieron a respetar. Siempre estaba estacionado en el área cubierta cerca del edificio principal, protegido del clima. Era un monumento. En la noche del 11 de marzo de 1974, alguien condujo ese monumento fuera de la propiedad de los Mitchell. Rafford descubrió el robo al amanecer del 12 de marzo. Llegó temprano para prepararse para una ruta de recolección. El espacio donde debería haber estado la plataforma estaba vacío. La cadena de la puerta había sido cortada. Huellas de neumáticos llevaban hacia el camino del condado y luego desaparecían en la inmensidad. Llamó a su padre inmediatamente. Grady llegó en menos de una hora, su rostro con una quietud que sus hijos habían aprendido a temer más que cualquier arrebato de ira. Examinó la cadena cortada, estudió las huellas, caminó el perímetro, buscando cualquier otra señal de intrusión. Solo la plataforma, informó Rafford. Nada más tocado. Quien hizo esto sabía exactamente lo que quería. Grady no respondió por un largo tiempo. Estaba pensando, calculando, planeando respuestas a una provocación que entendía mejor que su hijo. El negocio de la chatarra no era solo sobre metal. Era sobre territorio, sobre la compleja red de rivalidades que determinaba quién prosperaba y quién fracasaba. Y últimamente había habido tensión con un grupo de hombres que operaban en los márgenes del comercio legítimo. Los hermanos Renfro. Haskell Renfro tenía 43 años, el mayor de 4 hermanos que habían llegado a Odessa desde Luisiana en el 71. Vinieron persiguiendo el dinero del petróleo, pero encontraron su nicho en la economía sumergida. Brocas de perforación robadas, herramientas que desaparecían de los camiones. A veces vehículos enteros, repintados y revendidos a través de las fronteras estatales. Operaban desde un almacén alquilado en el sur de la ciudad, manteniendo suficientes negocios legítimos para evitar el escrutinio. Su relación con los Mitchell había sido conflictiva desde el principio. Los Mitchell habían dejado claro que no tratarían con los Renfro. Los veían como ladrones, no como hombres de negocios. Los Renfro lo tomaron como un insulto, una declaración de que no eran lo suficientemente buenos para hacer negocios con la poderosa familia Mitchell. Había hervido a fuego lento durante 3 años. Pequeñas provocaciones, fricción, pero nada como esto. Grady supo que eran los Renfro antes de tener pruebas. El robo era demasiado específico, demasiado personal. Un ladrón común habría tomado cobre, aluminio, algo fácil de vender. Llevarse la plataforma no tenía sentido económico. Tenía perfecto sentido como un insulto, un mensaje. Esa tarde, Grady reunió a su familia en la estrecha cocina de la casa principal, la misma habitación donde Horus había enseñado a sus hijos los principios que guiaban sus vidas. Fueron los Renfro, dijo Grady. Tienen que ser, coincidió Wendell.
Nadie más sería tan estúpido. Clayton sugirió que fueran al sheriff. Su tono dejaba claro que no favorecía la opción. Grady la descartó. El sheriff Pocket no podría encontrar su propio trasero con las dos manos. E incluso si pudiera, los Renfro tendrán ese camión repintado y al otro lado de la línea estatal antes de que alguien se moleste en buscar. Rafford habló. Entonces lo manejamos nosotros mismos. Averiguamos quién les ayudó. Y luego nos aseguramos de que todos entiendan lo que pasa cuando le robas a los Mitchell. No estaba hablando solo de los Renfro. Hablaba de todos. Cualquiera que pudiera pensar que los Mitchell se habían vuelto débiles. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?, preguntó Clayton. Grady miró a los ojos de su hijo. Hasta donde tengamos que llegar. La investigación comenzó a la mañana siguiente. Los Mitchell tenían recursos de los que carecía la ley. Conexiones en todo el comercio de chatarra. Acceso a redes de información que existían por debajo de la superficie oficial. Wendell manejó la inteligencia. Pasó una semana haciendo llamadas, haciendo preguntas cuidadosas sobre los hermanos Renfro. Lo que aprendió confirmó las sospechas de Grady. Los Renfro habían estado fanfarroneando. Indirectas y sonrisas cómplices. La satisfacción de una operación exitosa. Más importante aún, Wendell descubrió que no habían actuado solos. Tienen una red, informó Wendell. Quizás 15, 20 hombres. Conductores, matones, receptadores. Es más grande de lo que pensábamos. ¿Quién ayudó específicamente con la plataforma?, preguntó Grady. Tengo 4 nombres seguros. Haskell lo planeó. Sus hermanos Dalton, Porter y Lyall estuvieron involucrados. Pero hubo otros. Un conductor llamado Emmett Scoggins. Un dueño de desguace llamado Dowley. Esos son 6. Y habrá más. Personas que sabían. Personas que ayudaron a esconderlo. Si vamos a responder, necesitamos el alcance completo. El mapeo tomó 3 semanas. Fueron pacientes, metódicos. No se apresuraron. No alertaron a los Renfro. Lo que surgió fue una red más extensa de lo que cualquiera había imaginado. Conductores que transportaban equipos robados a través de las líneas estatales. Mecánicos que modificaban vehículos. Receptadores en Lubbock, Amarillo, incluso Albuquerque. Y protección. Hay un diputado, informó Wendell a principios de abril. Se llama Harmon Tick. Está en la nómina de los Renfro. Les avisa cuando hay presión. Se asegura de que las investigaciones no lleguen a ninguna parte. Un diputado. Eso complicaba las cosas. Lo aclara, corrigió Grady. Nos dice que no podemos confiar en la ley. El sistema está comprometido. Si queremos justicia, tenemos que tomarla nosotros mismos. ¿De qué estamos hablando exactamente?, preguntó Doyle. Grady miró a su hijo con algo parecido a la decepción. Si les damos una paliza, se curan. Si quemamos su almacén, reconstruyen. La única forma de terminar esto es eliminarlos por completo. ¿Estás hablando de matarlos? Estoy hablando de eliminar una amenaza para nuestra familia, para todo lo que hemos construido. Sí, eso significa matarlos. A todos ellos. No solo a los Renfro, a todos los que les ayudaron. Quemamos hasta las raíces, o volverá a crecer. La habitación quedó en silencio. Incluso para hombres criados en la dura cultura del oeste de Texas,
incluso para hombres que habían crecido entendiendo que la violencia a veces era necesaria. El alcance de lo que Grady proponía era asombroso. Wendell consultó sus notas. Los Renfro, esos son 4. Su equipo central, otros 6 o 7. El diputado, los receptadores, los mecánicos, los conductores que saben lo suficiente como para ser peligrosos. Hizo una pausa, calculando. 20 personas, más o menos. Quizás más si incluimos a todos los que se han beneficiado de su operación. 20 personas que le han declarado la guerra a esta familia, dijo Grady. 20 personas que creen que pueden robarnos, insultarnos y marcharse sin consecuencias. 20 personas que pasarán el resto de sus vidas contándole a todo el que conocen cómo se aprovecharon de los Mitchell. Se levantó, sus ojos moviéndose de hijo a hijo, de hermano a hermano. No estoy pidiendo un voto. Esta es mi decisión y cargaré con su peso. Pero necesito saber si estáis conmigo, todos vosotros, porque lo que estamos a punto de hacer nos unirá para siempre. No hay vuelta atrás de esto. No podemos cambiar de opinión a mitad de camino. Nos comprometemos por completo, o no lo hacemos en absoluto. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas. Wendell habló primero. Estoy contigo, hermano. Estos hijos de puta se lo tenían merecido desde hace mucho tiempo. Clayton asintió lentamente. Lo que haya que hacer. Dolly tragó saliva, pero su voz fue firme cuando respondió. Estoy dentro. Todos los ojos se volvieron hacia Rafford, el más joven, el que había descubierto el robo que había empezado todo esto. Ese era el camión de papá, dijo Rafford. Lo último que compró. Lo último que tenemos de él aparte de esta tierra. No solo robaron propiedad, robaron un pedazo de nuestra familia. Así que sí, estoy dentro. Lo que sea necesario. Grady asintió, algo parecido al orgullo cruzando su curtido rostro. Entonces empezamos, pero lo hacemos bien, pacientes, cuidadosos, uno a la vez, para que nadie vea el patrón hasta que sea demasiado tarde. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que está pasando, no quedará nadie para darse cuenta. El plan que surgió en las siguientes semanas fue meticuloso en su diseño. Los Mitchell no actuarían apresuradamente, no dejarían que la emoción los llevara a cometer errores. Seleccionarían objetivos basándose en la vulnerabilidad, la oportunidad y la necesidad de evitar que alguien alertara a otros antes de que el trabajo estuviera completo. Variarían sus métodos para evitar crear una firma que los investigadores pudieran reconocer. Usarían la inmensidad del oeste de Texas, las carreteras vacías, los campos petroleros abandonados, los interminables acres donde un cuerpo podía desaparecer para siempre, como su aliado. Y empezarían con los eslabones más débiles de la red Renfro. Los hombres en la periferia que sabían lo suficiente como para ser peligrosos, pero que no eran lo suficientemente importantes como para ser protegidos. Trabajamos de fuera hacia adentro, explicó Grady. Primero cogemos a la gente que nadie echará de menos, los vagabundos, los trabajadores a tiempo parcial, los hombres que podrían desaparecer mañana y nadie se daría cuenta. Para cuando lleguemos a los propios Renfro, toda su organización habrá desaparecido. Estarán solos, sin protección, preguntándose qué pasó con todos en quienes confiaban. Y entonces nos tomaremos nuestro tiempo con ellos.
Nos aseguraremos de que entiendan exactamente por qué está pasando esto. Nos aseguraremos de que lo último que vean sean las caras de la familia que intentaron destruir. El primer asesinato ocurriría el 3 de abril de 1974. La víctima sería un hombre llamado Willard Skaggs, un conductor ocasional para la Operación Grenfell que había ayudado a explorar la propiedad Mitchell antes del robo. Skaggs sería el primero de 21. No sería el último. La primera vez que Clayton Mitchell mató a un hombre, vomitó durante 20 minutos después. No se suponía que fuera así. Tenía 45 años. Había crecido en el oeste de Texas, donde la violencia era tan común como los arbustos rodadores. Había estado en peleas que dejaban hombres sangrando en los sueros de los bares. Creía que entendía lo que significaba lastimar a alguien. Creía que estaba preparado para lo que su padre le pedía que hiciera. No estaba. Willard Skaggs murió el 3 de abril de 1974 en una caravana en el borde oeste de Odessa. Clayton le había golpeado con el tubo. Había visto caer. Había sentido la extraña desconexión entre la acción y su consecuencia. La forma en que el cuerpo humano se desplomaba. El sonido que hacía. La finalidad absoluta de un hombre convirtiéndose en una cosa. Y entonces, Rafford le había dado el cuchillo. «Termínalo», dijo su hermano menor. «No podemos dejarlo vivo». Clayton miró el cuchillo. Miró a Skaggs inconsciente en la alfombra manchada. Miró la cara de su hermano en busca de alguna señal de vacilación o duda. No encontró ninguna. «No sé si puedo». «Puedes. Tienes que hacerlo. Esta fue tu idea tanto como de cualquiera». Eso no era del todo cierto. El plan había sido de su padre. La decisión tomada alrededor de la mesa de la cocina, donde los Mitchell siempre habían tomado sus decisiones. Pero Clayton había estado de acuerdo. Había asentido con sus hermanos. Había dicho las palabras que lo comprometían con este camino. Ahora el camino requería que le cortara el cuello a un hombre. Lo hizo. Se arrodilló junto a Skaggs. Presionó la hoja contra la carne blanda debajo de su mandíbula. La pasó a través en un movimiento que fue simultáneamente demasiado rápido e imposiblemente lento. La sangre vino inmediatamente, más de la que Clayton esperaba, extendiéndose por la alfombra en un charco oscuro que parecía crecer para siempre. Skaggs hizo un sonido, un gorgoteo, un jadeo, algo que no era del todo humano, pero tampoco del todo no humano. Sus ojos se abrieron por un momento. Encontraron la cara de Clayton. La sostuvieron con una expresión que podría haber sido confusión o acusación, o simplemente la incomprensión vacía de un cerebro moribundo. Luego se fue. Clayton logró salir antes de que comenzaran los vómitos. Tropezó más allá de Rafford, más allá del camión que habían traído. Se desplomó contra el costado de una caravana vecina y vació su estómago en la tierra. Sus manos temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una voz preguntaba qué demonios acababa de hacer. Rafford lo encontró allí 5 minutos después, aún temblando, aún tratando de procesar la transición de hombre que nunca había matado a hombre que lo había hecho. «El primero es el más difícil», dijo Rafford. Su voz era tranquila, práctica,
como si estuvieran discutiendo una reparación difícil en lugar de un asesinato. Se vuelve más fácil. ¿Cómo lo sabes? Tú nunca. Lo sé porque papá me lo dijo. Mató a un hombre en Corea. Dijo que el primero casi lo rompió, pero el segundo fue más fácil. Y el tercero. Y eventualmente es solo algo que haces. Clayton miró a su hermano menor, buscando cualquier señal de que Rafford estuviera tan afectado como él. No encontró nada más que eficiencia calmada, una estabilidad que parecía imposible dado lo que acababan de hacer. ¿Y si no puedo hacerlo de nuevo? Entonces te quedas en casa y dejas que el resto lo manejemos. Pero eso significa que no tienes voz en cómo van las cosas. O estás en esto hasta el final, o no lo estás en absoluto. Clayton pensó en su padre, en la expresión en la cara de Grady cuando había propuesto eliminar la red Renfro. No había habido vacilación allí, ninguna duda. Solo el cálculo frío de un hombre que entendía que algunos problemas solo podían resolverse mediante medidas absolutas. Pensó en la plataforma, en el camión de su abuelo, en el insulto que se había infligido a su familia. Pensó en lo que significaría si dejaban que ese insulto quedara sin respuesta. Si mostraban debilidad en un mundo que devoraba a los débiles. Se limpió la boca con el dorso de la mano y se levantó. «Estoy dentro», dijo, «hasta el final». El cuerpo fue enterrado antes del amanecer en una tumba que Clayton ayudó a cavar con manos que aún temblaban ligeramente. El trabajo fue más difícil de lo que esperaba. La tierra del oeste de Texas era rocosa y resistente, luchando contra las paras como si no quisiera aceptar lo que le estaban dando. Cuando terminaron, cuando Skaggs estaba a 4 pies bajo tierra y el suelo había sido alisado y cubierto de escombros, Clayton se quedó mirando el lugar donde ahora yacía un hombre para siempre. No había marcador, ninguna indicación de que algo significativo hubiera ocurrido allí. Solo 47 acres de matorral, indistinguibles de los millones de acres que los rodeaban. «Lo hiciste bien», dijo Grady, apareciendo junto a su hijo en la luz gris del amanecer. «Sé que no fue fácil». «¿Cuántos más?» «Los que hagan falta. Mapeamos 20 nombres. Algunos de esos huirán antes de que lleguemos a ellos. Algunos resultarán más difíciles de alcanzar de lo que pensábamos. Pero no paramos hasta que los Renfro y todos los que les ayudaron entiendan lo que cuesta robarle a esta familia». «¿Y si nos atrapan?» Grady se quedó callado por un largo momento, sus ojos escaneando el horizonte donde el sol comenzaba a pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. «Entonces enfrentamos lo que venga. Pero no nos atraparán. Estamos siendo cuidadosos, eligiendo objetivos que no serán echados de menos, espaciando las cosas para que no haya patrón. Para cuando alguien se dé cuenta de lo que está pasando, no quedará nadie para darse cuenta». «Papá». Clayton vaciló, inseguro de cómo articular la duda que lo carcomía. «¿Y si esto nos cambia? ¿Y si nos convertimos en algo de lo que no podemos volver?» Grady se giró para mirar a su hijo, su curtido rostro con una expresión que era casi tierna. «Ya somos algo de lo que no podemos volver, hijo. Nos convertimos en eso en el momento en que decidimos hacer esto. La única pregunta ahora es si lo llevamos hasta el final, o si nos detenemos a mitad de camino y dejamos que nuestros enemigos se reagrupen. Y no pienso darles esa oportunidad».
Los asesinatos continuaron durante abril, pero Clayton se encontró alejado de las líneas del frente. Su padre había notado su reacción al asesinato de Skaggs. Había visto cómo le temblaban las manos y se le palidecía la cara cuando se hablaba de violencia. Grady no criticó. Simplemente se ajustó, asignando a Clayton a vigilancia y logística, mientras Doyle y Rufford manejaban las operaciones que requerían nervios más firmes. Fue durante una de estas misiones de vigilancia que Clayton descubrió algo que cambiaría el curso de toda la campaña. Estaba vigilando el depósito de chatarra de Oscar Wayne Dowley, el lugar donde la plataforma robada había sido modificada, cuando notó un vehículo que no pertenecía allí. Un coche patrulla del sheriff del condado de Hector, estacionado en el callejón detrás del edificio principal. Su ocupante sentado dentro como si esperara algo. Clayton observó durante 2 horas. El diputado no podía ver con claridad suficiente para identificar cuál. Nunca salió del vehículo. Nunca se acercó al edificio. Solo se quedó allí mirando la misma ubicación que Clayton estaba mirando. Alguien más estaba investigando a los Renfro. Informó de esto a su padre esa noche, esperando preocupación, quizás incluso alarma. En cambio, Grady sonrió. El diputado Harmon Teague dijo: «Ya sabemos de él. Está en la nómina de los Renfro. Ha estado durante años. No los está investigando. Los está protegiendo». Entonces, ¿por qué está vigilando el depósito de chatarra? Porque las cosas van mal para sus empleadores. 7 de su gente han desaparecido en 3 semanas. Teague sabe que algo está pasando, incluso si no sabe qué. Eso lo hace peligroso. Eso lo hace un objetivo. Planeaba dejarlo para más tarde. Matar a un diputado es complicado, pero si está empezando a mirar demasiado de cerca, puede que necesitemos adelantar el cronograma. Clayton sintió que su estómago se tensaba. Se había adaptado a la idea de matar criminales, hombres que existían fuera de la ley y cuyas desapariciones no serían investigadas seriamente. Un diputado era diferente. Un diputado significaba escrutinio real, recursos reales, peligro real. Papá, si matamos a un policía corrupto que protege a los hombres que nos robaron, eliminamos la mayor amenaza para nuestra operación. Teague es la razón por la que los Renfro han operado tanto tiempo sin consecuencias. Él es el que hace desaparecer pruebas, el que les avisa cuando las investigaciones se acercan demasiado. Mientras él esté vivo, somos vulnerables. ¿Y si investigan su muerte? No encontrarán nada. Somos fantasmas, hijo. No existimos hasta que queremos existir. Y para cuando alguien empiece a hacer preguntas serias, todo esto habrá terminado. La operación Teague fue la más compleja que habían intentado. A diferencia de los vagabundos y criminales a los que se habían dirigido hasta ahora, el diputado tenía colegas que notarían su ausencia, una rutina que estaba documentada, conexiones que se extendían por toda la estructura de poder del condado. No podían simplemente agarrarlo en la calle y hacerlo desaparecer. Necesitaban crear una narrativa que explicara su ausencia sin apuntar hacia un juego sucio. Wendell, que siempre había sido el estratega de la familia, ideó el plan. Teague tiene deudas de juego, explicó durante una reunión familiar. Serias, quizás $20,000 con hombres en Midland que no aceptan excusas. Ha estado esquivándolos durante meses, haciendo promesas que no puede cumplir. Todos los que lo conocen saben de este problema. Así que hacemos que parezca que huyó, dijo Doyle.
Exactamente. Empacar sus maletas, vaciar sus cuentas, dejar su placa y su arma atrás. Un hombre que huye de sus deudas no se lleva las cosas que lo identifican como policía. Se lleva dinero en efectivo y ropa y desaparece en México, donde sus acreedores no pueden seguirlo. ¿Qué hay de su familia? Divorciado, sin hijos, vive solo. Su ex esposa está en El Paso. No sabrá que algo anda mal hasta que alguien la llame. Y para entonces, la narrativa ya estará establecida. El plan requirió más preparación que cualquier operación anterior. Necesitaban acceso a la casa de Tig. Necesitaban conocer su horario con precisión. Necesitaban ejecutar la puesta en escena y el asesinato dentro de una ventana estrecha que no levantaría sospechas. Trayton se encontró asignado a la recopilación de inteligencia, observando los movimientos de Tig, documentando sus patrones, identificando el juego de cartas de los miércoles por la noche que lo alejaba de casa durante horas. Era un trabajo que no requería que matara, pero lo hacía cómplice de maneras que se sentían igualmente condenatorias. Estaba vigilando la casa de Tig en la noche del 29 de abril, cuando vio algo que le heló la sangre. Otro coche, estacionado a 2 cuadras de distancia. Su ocupante mirando la misma casa que Clayton estaba mirando. Por un largo momento, Clayton estuvo seguro de que los habían descubierto. Alguien había notado sus actividades. Había comenzado a investigar. Había seguido el rastro hasta la familia Mitchell. Todo lo que habían hecho, todos los que habían matado, estaba a punto de ser expuesto. Entonces la luz interior del otro coche se encendió y Clayton vio la cara del conductor. Era Emmett Scoggins. Scoggins era uno de los nombres en su lista. Un conductor que había ayudado a explorar la propiedad Mitchell antes del robo de la plataforma. Se suponía que era un objetivo, no un investigador. Pero aquí estaba, vigilando la casa del diputado Tig con una intensidad que sugería un propósito. La mente de Clayton corrió a través de posibilidades. ¿Scoggins había descubierto lo que estaba pasando? ¿Estaba tratando de advertir a Tig? ¿O estaba pasando algo más? ¿Algo que cambiaba la ecuación de maneras que los Mitchell no habían anticipado? Condujo a casa e informó lo que había visto. Scoggins vigilando a Tig, repitió Grady con el ceño fruncido en pensamiento. Eso no tiene sentido. Están del mismo lado. A menos que no lo estén, dijo Wendell lentamente. A menos que la organización Renfro esté empezando a fracturarse. Piénsalo. 7 de su gente han desaparecido. Nadie sabe por qué. Nadie sabe quién es el responsable. En ese tipo de ambiente, la confianza se rompe. Los aliados empiezan a sospechar unos de otros. ¿Crees que Scoggins sospecha de Tig? Creo que Scoggins podría sospechar de todos. Cuando la gente empieza a desaparecer, la paranoia se apodera de ellos. Quizás piensa que Tig es el que los está eliminando, tratando de cortar cabos sueltos antes de caer. Quizás planea matar a Tig él mismo. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. «Podríamos dejar que lo hiciera», dijo Rafford. «Dejar que Scoggins mate a Tig. Luego cazar a Scoggins. 2 problemas resueltos, y ninguno apunta a nosotros». «Demasiado arriesgado», respondió Grady. «No controlamos lo que Scoggins hace ni cómo lo hace. Si lo estropea, si Tig sobrevive y lo identifica, la investigación va en direcciones que no podemos predecir. No, nos mantenemos en nuestro plan, pero cazamos a Scoggins primero.
antes de que pueda complicar las cosas. ¿Cuándo? Esta noche. Rufford, Doyle, averiguad dónde se aloja. Nos movemos sobre él antes de que se mueva sobre nadie más. La captura de Emmett Scoggins fue la primera operación que casi sale mal. Lo encontraron en un motel cerca de la carretera, un lugar barato donde los trabajadores transeúntes alquilaban habitaciones por semana. Doyle y Rufford se acercaron después de la medianoche, esperando encontrarlo solo y dormido, esperando el mismo enfoque fácil que había funcionado media docena de veces antes. Scoggins estaba despierto y armado. El primer disparo vino a través de la puerta de la habitación del motel antes de que pudieran siquiera llamar. Una bala que falló la cabeza de Rufford por pulgadas y se incrustó en la pared de la unidad vecina. Scoggins los había oído venir. Los había visto quizás a través de la ventana. Y había decidido disparar primero en lugar de esperar a ver quién visitaba a la 1 de la mañana. Lo que siguió fue el caos. Rufford pateó la puerta mientras Doyle cubría, irrumpiendo en una habitación donde Scoggins ya se estaba moviendo, ya disparando, ya luchando por una vida que sabía que estaba perdida si los dejaba atraparlo. Una bala alcanzó a Doyle en el hombro, haciéndolo girar, tirándolo a la alfombra. Otra atravesó la pared a pulgadas de la cara de Rufford, pero Scoggins estaba aterrorizado, disparando salvajemente, y Rufford estaba tranquilo. Un disparo de su rifle lo terminó. Una bala en el pecho de Scoggins que lo derribó al instante. El silencio después fue ensordecedor. ¡Doyle! Rufford corrió al lado de su hermano, presionando sus manos contra la herida que bombeaba sangre sobre la alfombra descolorida. ¿Qué tan grave es? Duele como el demonio, pero puedo moverme. De lado a lado, creo. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Disparos en un motel significaban policía, significaban preguntas, significaban testigos que podrían recordar a 2 hombres huyendo en la noche. Tenían quizás minutos antes de que todo se desmoronara. Rufford tomó una decisión. Agarró el cuerpo de Scoggins, lo arrastró hasta su camión. Ayudó a su hermano herido a subir al asiento del pasajero. Se estaban alejando antes de que se encendieran las primeras luces en las unidades vecinas, antes de que alguien saliera a investigar los sonidos que habían roto la quietud de la noche tejana. Doyle fue tratado en la propiedad Mitchell. La herida de vara limpiada y vendada por Wendell, que había aprendido medicina de campo durante su tiempo en el ejército. Era grave, pero no fatal. La bala había atravesado la carne de su hombro sin golpear hueso ni vasos sanguíneos importantes. Pero el incidente los había sacudido a todos. «Casi perdemos a Doyle», dijo Clayton durante la reunión familiar que siguió. «Casi nos atrapan. Esto se está saliendo de control». «Fue mala suerte», contradijo Rufford. Scoggins estaba paranoico, esperando problemas. Nos adaptamos y seguimos adelante. ¿Adaptarnos cómo? ¿Consiguiendo que más de nosotros mueran? ¿Dejando un rastro de cuerpos que eventualmente lleve de vuelta aquí? Siendo más cuidadosos, haciendo mejor vigilancia, no subestimando a nuestros objetivos. O parando, dijo Clayton. Hemos matado a 8 personas. La operación Grenfell está paralizada. La mitad de su red ha desaparecido. Quizás eso es suficiente. Quizás hemos hecho nuestro punto y podemos dejar que el resto se vaya. La habitación quedó en silencio.
Todos los ojos se volvieron hacia Grady, que había estado escuchando sin hablar, su rostro ilegible. ¿Quieres parar?, le dijo a Clayton. Después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que nos hemos comprometido a hacer, ¿quieres parar? Quiero que sobrevivamos. Quiero que todavía estemos aquí en 10 años, no muertos o en prisión, porque empujamos demasiado lejos. ¿Y los Renfro? Los que todavía están vivos. ¿Qué pasa cuando se reagrupan? Cuando reclutan gente nueva. Cuando vuelven más fuertes porque les mostramos que se nos podía agotar. Quizás no lo hagan. Quizás aprendan la lección y se mantengan alejados. Grady negó lentamente con la cabeza. Algo parecido a la tristeza cruzó sus facciones. Te crié para ser más inteligente que eso, hijo. Hombres como los Renfro no aprenden lecciones. Esperan oportunidades. Si paramos ahora, no estamos mostrando misericordia. Estamos mostrando debilidad. Y la debilidad se explota. Así que, ¿seguimos matando hasta que no quede nadie a quien matar? Seguimos hasta que el trabajo esté hecho. Hasta que los Renfro y todos los conectados con ellos entiendan que robarle a los Mitchell significa la muerte. No para algunos, sino para todos. Ese es el único mensaje que perdura. Esa es la única cosa que nos mantiene a salvo. Clayton quiso discutir más. Quiso encontrar las palabras que hicieran ver la razón a su padre. Pero mirando alrededor de la mesa, viendo la resolución en las caras de sus hermanos, el acuerdo en los ojos de su tío, entendió que estaba solo en sus dudas. La familia había tomado su decisión. Y en la familia Mitchell, las decisiones eran vinculantes. Está bien, dijo finalmente. Seguimos. Pero papá, cuando esto termine, cuando hayamos hecho lo que dices que hay que hacer, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que termina. Que no encontramos nuevos enemigos, nuevos objetivos, nuevas razones para seguir matando. Que volvemos a ser lo que éramos antes. Chatarreros, hombres de negocios, una familia. No esto. Grady estudió a su hijo por un largo momento. Lo prometo, dijo. Cuando los Renfro hayan desaparecido, cuando todos los conectados con ellos hayan desaparecido, paramos. Enterramos esto tan profundo que nadie lo encuentre nunca. Y pasamos el resto de nuestras vidas siendo exactamente lo que dijiste. Una familia. Nada más. Era una promesa que Grady Mitchell pretendía cumplir. Era una promesa que resultaría mucho más difícil de cumplir de lo que nadie imaginaba. La herida de bala cambió a Doyle de maneras que ninguno de ellos anticipó. Siempre había sido el callado, el hijo del medio, que hacía su trabajo sin quejarse y rara vez ofrecía opiniones durante las discusiones familiares. Pero en la semana después del tiroteo de Scoggins, algo se desplazó detrás de sus ojos. Se volvió más retraído. Pasaba horas sentado solo en el porche de la casa principal, mirando al horizonte como si buscara algo que no estaba allí. No está durmiendo, informó Rafford a su padre a mediados de mayo. Lo oigo caminar por la noche, a veces hasta las 3 o 4 de la mañana. Y cuando duerme, tiene pesadillas. Se despierta gritando.
Grady absorbió esta información con la misma expresión estoica que aplicaba a todos los problemas. Le dispararon. Eso lleva tiempo sanar. No solo el cuerpo, sino la mente. Es más que eso, papá. Habla solo. Lo oí anoche en el cobertizo de equipos, teniendo una conversación con alguien que no estaba allí. No paraba de disculparse, diciendo que lo sentía una y otra vez. ¿Disculparse con quién? No lo sé, pero me asustó. Me asustó porque he visto a hombres romperse antes. Y Doyle tiene esa mirada, la que tienen justo antes de desmoronarse por completo. Grady consideró esto por un largo momento. Estaban en medio de algo que no podía detenerse. No podía pausarse mientras un miembro de la familia lidiaba con sus demonios. La operación Renfro estaba herida, pero no muerta. 3 de los hermanos todavía estaban vivos, todavía potencialmente peligrosos, todavía capaces de causar problemas si se les daba tiempo para reagruparse. Habla con él, dijo finalmente Grady. Averigua qué pasa en su cabeza, pero deja claro que no podemos parar. Ahora no, cuando estamos tan cerca de terminar. Y si no puede mantener la compostura, entonces lo mantenemos alejado de las operaciones y esperamos que encuentre su equilibrio antes de que alguien lo note. Pero necesito saber, Rafford. Necesito saber si tu hermano va a ser un problema. Rafford encontró a Doyle en el cobertizo de equipos esa noche, sentado en un cubo volcado, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. ¿Quieres hablar de ello? Doyle levantó la vista, sus ojos enrojecidos y exhaustos. ¿Hablar de qué? De lo que te está comiendo, las pesadillas, el no dormir, las conversaciones que has estado teniendo contigo mismo. ¿Escuchaste eso? Escucho todo. Este lugar no es tan grande. Rafford se sentó en otro cubo frente a su hermano. ¿Qué pasa, Doyle? Y no me digas que estás bien, porque ambos sabemos que es mentira. Doyle se quedó callado por un largo momento, su mandíbula trabajando como si estuviera masticando palabras que no podía tragar. Los veo, dijo finalmente. Cada vez que cierro los ojos, los veo. A Skaggs, a los otros, a todos. Están de pie alrededor de mi cama, mirándome, sin decir nada, solo mirando. Eso es... sé lo que es. Es culpa. Es tu cerebro tratando de procesar lo que hemos hecho. No estoy loco, Rafford. Sé que los muertos no visitan realmente, pero saberlo no los hace desaparecer. Rafford no supo qué decir. Había matado a más hombres que Doyle. Había estado presente en más operaciones. Y sin embargo, no sentía nada de lo que su hermano describía. Las caras de los muertos no lo visitaban por la noche. Dormía profundamente, sin sueños, como si su conciencia simplemente hubiera decidido que lo que estaban haciendo estaba justificado y, por lo tanto, no requería un examen más detallado. ¿Eso era fortaleza?, se preguntó. ¿O era algo roto dentro de él que debería haber estado entero? No podemos parar, dijo Rafford. Lo sabes. No estoy pidiendo parar. Solo necesito que entiendas que esto me está costando algo. Algo que no estoy seguro de poder recuperar. Nos está costando a todos. ¿Crees que papá quería esto? ¿Crees que alguno de nosotros quería convertirse en asesinos?
Hicimos lo que teníamos que hacer porque la alternativa era peor. ¿De verdad? Los ojos de Doyle encontraron los de su hermano, buscando algo. ¿Teníamos que matarlos a todos? ¿A los Renfro? Claro. Nos robaron. Insultaron a nuestra familia. Pero los conductores, los mecánicos, hombres que solo hacían trabajos para personas que les pagaban, merecían morir por eso. Eran parte de ello. Eran empleados, igual que los hombres que trabajan para nosotros. Si alguien atacara nuestra operación, ¿dirías que nuestros trabajadores merecen morir solo porque cobraron nuestros cheques? Bradford no tuvo respuesta para eso. Era una pregunta que había evitado deliberadamente hacerse a sí mismo. Una puerta que había mantenido cerrada, porque abrirla significaba examinar cosas para las que no estaba preparado. Estamos demasiado metidos para dudar ahora, dijo finalmente. Si fue correcto o incorrecto, ya está hecho. Lo único que podemos hacer es terminar lo que empezamos e intentar vivir con ello después. Y si no podemos vivir con ello, entonces no lo hacemos. Pero ese es un problema para después. Ahora mismo, necesito saber si puedes mantener la compostura unas semanas más. ¿Puedes hacer eso, Doyle? ¿Puedes guardarlo dentro hasta que esto termine? Doyle miró sus manos otra vez, a los callos y cicatrices que marcaban una vida de trabajo físico. Puedo intentarlo, dijo, pero no hago promesas sobre lo que pase después. El diputado Harmon Tick murió el 8 de mayo de 1974. La operación salió exactamente como estaba planeada. La partida escenificada, las cuentas bancarias vacías, la placa y el arma dejados atrás como artefactos de una vida que se abandonaba. Los colegas de Tick concluyeron que había huido de sus deudas de juego, y la investigación sobre su desaparición duró menos de 2 semanas antes de ser cerrada silenciosamente. Pero el asesinato en sí no fue tan limpio como sugería la puesta en escena. Tick había luchado. A diferencia de los otros que habían sido tomados por sorpresa o que habían reconocido la inutilidad de la resistencia, Tick había sido un policía entrenado que entendía que la rendición significaba la muerte. Cuando Grady y Rafford lo confrontaron en su sala de estar, fue por su arma, a pesar de los rifles apuntados a su pecho. Rafford le disparó 2 veces antes de que pudiera sacar la pistola de la funda, pero ninguna herida fue inmediatamente fatal. Tick se desplomó contra su mesa de café, sangrando profusamente, su mano aún alcanzando el arma que yacía a pulgadas de sus dedos. «Estás cometiendo un error», jadeó. «No tienes idea de lo que estás empezando». «Estamos terminando algo», respondió Grady. «Algo que tus amigos empezaron cuando robaron de mi familia. Los Renfro no son nada. Ladrones de poca monta que estarán muertos o en prisión dentro de 1 año de todas formas. Pero si me matas, si matas a un diputado, atraerás un calor que no puedes imaginar. Los Rangers, el FBI, todos, no dejan que los asesinos de policías caminen libres. No sabrán que te mataron. Pensarán que huiste». Tick se rió, un sonido húmedo que roció sangre por su barbilla. ¿Crees que eres la primera persona que intenta algo así? ¿Crees que no he visto familias como la tuya? ¿Hombres que pensaron que podían resolver sus problemas con balas? Todos terminan igual, muertos o encarcelados.
sus legados destruidos, sus hijos pagando por sus pecados. Mis hijos están pagando por mis pecados ahora mismo, dijo Grady. Están ahí fuera, haciendo lo que hay que hacer porque hombres como tú se aseguraron de que la ley no nos protegiera. Tomaste dinero de los Renfro, les ayudaste a operar. Eres la razón por la que tuvimos que convertirnos en lo que nos hemos convertido. Así que sí, esto es tu culpa. Quizás, pero no te preocupes. No estarás solo en el infierno. Los Renfro te acompañarán, y todos los que les ayudaron. Para cuando hayamos terminado, no quedará nadie que recuerde lo que ustedes intentaron hacerle a mi familia. Tig murió lentamente, desangrándose en el suelo de su sala de estar, mientras Grady miraba sin expresión. Tomó casi 20 minutos. 20 minutos de respiración dificultosa y pulso debilitado, y el oscurecimiento gradual de ojos que habían visto demasiado y hecho demasiado poco. Cuando terminó, envolvieron el cuerpo en láminas de plástico y lo cargaron en el camión. Tig sería enterrado en Tierra Mitchell, en una tumba que era más profunda que las otras, como si la profundidad extra pudiera de alguna manera contener las consecuencias de matar a un policía. 9 abajo, 12 por ir. Los hermanos Renfro se estaban desesperando. Haskell, el mayor, se había escondido en algún lugar fuera de Odessa, moviéndose entre ubicaciones cada pocos días, sin confiar en nadie, comunicándose con sus hermanos solo a través de intermediarios que ellos mismos estaban aterrorizados de convertirse en objetivos. Dalton había huido a Amarillo. Porter se había atrincherado en su almacén. Y Lyall había desaparecido por completo. Nadie sabía dónde estaba, o si siquiera seguía en Texas. Su organización estaba hecha pedazos. Los conductores habían renunciado. Los mecánicos se habían negado a trabajar. Los receptadores habían dejado de contestar sus llamadas. La red que había tomado años construir había sido desmantelada en semanas. No por la ley, sino por una familia de chatarreros que había decidido que la justicia era un asunto personal. Pero los hombres desesperados son hombres peligrosos. El 15 de mayo, Porter Renfro hizo su movimiento. Había reclutado lo que quedaba de sus asociados, 4 hombres que eran demasiado leales o demasiado estúpidos para abandonar el barco, y los había armado con armas compradas a fuentes que no hacían preguntas. Su plan era simple: encontrar a los Mitchell, matar a tantos como fuera posible, enviar un mensaje de que los Renfro no eran presas para ser cazadas. Atacaron el depósito de chatarra a las 2 de la madrugada, entrando por la puerta principal en 2 camionetas, disparando a todo lo que se movía. Esperaban encontrar a la familia dormida, desprevenida, vulnerable de las maneras en que sus víctimas habían sido vulnerables. Lo que encontraron fue una emboscada. Grady había anticipado represalias. Había sabido que los Renfro eventualmente intentarían contraatacar. Había preparado el depósito de chatarra como un campo de matanza con posiciones fortificadas, campos de fuego superpuestos y rutas de escape que los atacantes no sabrían que existían. La batalla duró menos de 10 minutos. Porter Renfro murió en la cabina de su camioneta, disparado a través del parabrisas por Clayton, que había descubierto que disparar a hombres que intentaban matar a su familia era más fácil que disparar a hombres que estaban arrodillados en la tierra. 2 de los asociados de Porter murieron en el primer intercambio de disparos.
Los otros dos intentaron huir y fueron abatidos por Rafford y Wendell antes de que alcanzaran la puerta. 5 cuerpos más para el campo de matanza. 14 en total. Pero la victoria tuvo sus costos. Wendell había sido alcanzado durante el tiroteo. Una bala en su muslo que destrozó su fémur y lo dejaría caminando con un bastón por el resto de su vida. Yacía en la tierra del depósito de chatarra, su sangre mezclándose con la sangre de los hombres que los habían atacado, su rostro gris por el dolor y la pérdida de sangre. «¡Metedlo dentro!», ordenó Grady. «Necesitamos estabilizarlo antes de poder moverlo a ningún lado». «Necesita un hospital», dijo Clayton. «Esto está más allá de lo que podemos manejar». Un hospital significa preguntas. Las preguntas significan atención. No podemos permitirnos atención ahora mismo. «Papá, morirá sin atención adecuada». Grady miró a su hermano, al hombre que había estado a su lado en todo, que había planeado las operaciones y llevado los libros, y había sido la presencia estable que mantenía unida a la familia. «Encuentra a alguien que pueda ayudar», dijo finalmente. «Un médico que se calle, un veterinario, cualquiera que pueda tratar esto sin denunciarlo. Pero no vamos al hospital. Ahora no, cuando estamos tan cerca de terminar». Clayton hizo llamadas. Encontró a un médico retirado del ejército que vivía cerca de Midland. Un hombre que había tratado heridas de bala en Vietnam y que no hizo preguntas cuando el dinero en efectivo estaba involucrado. El médico vino a la propiedad Mitchell. Pasó 4 horas trabajando en la pierna de Wendell. Lo estabilizó lo suficiente como para que la supervivencia fuera probable en lugar de esperanzadora. Pero Wendell nunca sería el mismo. El fémur estaba demasiado dañado para una recuperación completa. Incluso con los mejores cuidados, pasaría el resto de su vida lidiando con las consecuencias de una bala disparada por hombres que ahora estaban enterrados en la tierra de su familia. El ataque al depósito de chatarra cambió la dinámica de la cacería. Antes, los Mitchell habían sido depredadores, eligiendo sus objetivos, controlando el momento y las circunstancias de cada asesinato. Ahora también eran presas, conocidos por sus enemigos, potencialmente vulnerables a represalias de lo que quedaba de la organización Renfro. «Necesitamos terminar esto rápidamente», dijo Grady durante una reunión familiar el día después del ataque. Wendell estaba presente, pero pálido, su pierna inmovilizada, su contribución limitada a asentimientos. «Hemos sido pacientes, metódicos. Eso estaba bien cuando teníamos el lujo del tiempo. Ya no tenemos ese lujo». «Haskell sigue ahí fuera», informó Rafford, «en algún lugar del área, moviéndose. Dalton está en amarillo. Eso lo he confirmado. Lyell es el problema. Nadie sabe dónde fue. Los encontramos, a todos ellos, esta semana, cueste lo que cueste». Eso significa ser menos cuidadosos. Significa arriesgar la exposición. Ya estamos expuestos. El ataque de Porter lo prueba. Saben quiénes somos. Saben dónde estamos. Lo único que nos mantiene a salvo ahora es asegurarnos de que no quede nadie para actuar sobre ese conocimiento. Clayton habló. Su voz llevaba el peso del agotamiento y la duda que se habían acumulado durante semanas de matanza. «Tenemos 14 cuerpos enterrados en nuestra tierra. 14 hombres que tenían familias, amigos, personas que eventualmente se preguntarán qué les pasó. Añadimos más cuerpos.
aumentamos las posibilidades de que alguien descubra lo que hemos hecho. Nadie va a descubrir nada, dijo Grady. Esta tierra ha estado en nuestra familia durante 30 años. Nadie viene aquí sin permiso. Nadie tiene ninguna razón para acabar. ¿Y en 10 años? ¿20? ¿50? ¿Qué pasa cuando ya no estemos y alguien más sea dueño de esta propiedad? ¿Qué pasa cuando decidan construir algo y empiecen a remover tierra? Ese es un problema para otra generación. Ahora mismo, nuestro problema es la supervivencia. Y sobrevivimos eliminando a la gente que nos quiere muertos. Creighton quiso discutir. Quiso contraatacar contra la lógica que los había llevado a este punto. Pero vio la resolución en los ojos de su padre. El acuerdo en las caras de sus hermanos. La determinación sombría que se había convertido en la característica definitoria de la familia Mitchell. Estaban comprometidos, todos ellos. Cualquier duda que existiera estaba enterrada bajo el peso de todo lo que ya habían hecho. «Está bien», dijo Clayton. «Terminémoslo». Haskell Renfro fue encontrado 3 días después. Se había estado escondiendo en una cabaña de caza cerca de Kermit, a 40 millas de Odessa, confiando en el aislamiento y el anonimato para protegerlo de los hombres que habían matado a su hermano y destruido su organización. Había cometido el error de confiar en un primo que había prometido traer suministros, un primo que debía deudas de juego a hombres que debían favores a los Mitchell. La información en el oeste de Texas fluía a través de canales que no tenían nada que ver con la ley. El acercamiento fue cuidadoso esta vez. Grady había aprendido del ataque de Porter. Había entendido que los hombres desesperados eran capaces de cualquier cosa, que incluso un animal atrapado podía infligir heridas letales antes de morir. Rodearon la cabaña al amanecer. 5 Mitchells contra un Renfro. Fuerza abrumadora, diseñada para prevenir cualquier posibilidad de escape o resistencia efectiva. Cuando llamaron a Haskell para que saliera, los sorprendió a todos. Salió sin armas, con las manos levantadas, su rostro con una expresión de profundo agotamiento. «He terminado», dijo. «Estoy cansado de correr, cansado de esperar a morir. Solo hazlo rápido». Grady estudió al hombre que había empezado todo esto, que había robado un camión y puesto en marcha una cadena de eventos que había matado a 14 personas con más por venir. «Robaste de mi familia», dijo Grady. «Tomaste algo que significaba todo para nosotros». Era un camión, un maldito camión que valía quizás $2,000. Era el camión de mi padre, lo último que compró. No robaste propiedad, Haskell. Robaste memoria. Robaste legado. Y por eso, tú y todos los conectados contigo han pagado con sus vidas. Haskell se rió. Un sonido que no llevaba humor. 14 personas. Mataste a 14 personas por un camión. 15. Y tú estás a punto de hacer 16. Jesucristo. Haskell negó lentamente con la cabeza. Pensábamos que éramos los criminales. Pensábamos que éramos los peligrosos. Pero tú eres algo completamente diferente. Sois monstruos, máquinas de matar disfrazadas de hombres de familia. Somos supervivientes, corrigió Grady.
Somos hombres que se negaron a ser víctimas. Podrías habernos dejado en paz. Podrías haber robado a otra persona. Podrías haber elegido cualquiera de 1000 caminos que no llevaran aquí. Pero elegiste robarle a los Mitchell. Y esto es lo que pasa cuando le robas a los Mitchell. Llevaron a Haskell a la cabaña. Lo interrogaron durante horas sobre los miembros restantes de su red. Proporcionó la información que tenía. La ubicación de Dalton en amarillo. Nombres de asociados que aún podrían ser leales. Su mejor suposición sobre dónde había huido Lyle. Cuando no quedó nada que aprender, Rafford lo sacó. El disparo resonó a través del paisaje vacío, absorbido por la inmensidad del oeste de Texas, escuchado por nadie que lo denunciara. 16 abajo, 5 por ir. La cacería continuó durante mayo y hasta junio. Dalton fue sacado de la casa de su primo en amarillo, arrastrado de su cama a las 3 de la madrugada por hombres cuyas caras reconocía de las pesadillas que había estado teniendo desde que sus hermanos empezaron a desaparecer. El primo, un hombre llamado Vernon Ray Phelps, que había sabido del robo de la plataforma y no había hecho nada para prevenirlo, se unió a Dalton en la muerte. 18 abajo. 3 hombres que habían trabajado como matones para los Renfro, que habían participado en el ataque al depósito de chatarra, que habían sobrevivido a la batalla inicial, escondiéndose mientras sus compañeros morían. Los 3 fueron encontrados y eliminados en la primera semana de junio. 21 abajo. Solo quedaba Lyle. El hermano menor de los Renfro había demostrado ser más inteligente que el resto de su familia. No solo había huido de Odessa, sino de Texas por completo. Había llegado a Nuevo México y luego a Arizona. Había usado efectivo y nombres falsos para crear un rastro que se enfrió casi inmediatamente. Encontrarlo tomó 6 semanas. Requirió recursos a los que los Mitchell normalmente no tenían acceso. Investigadores privados, contactos en la policía que debían favores, una red de recopilación de información que se extendía a través de 3 estados. Costó dinero que la familia apenas podía permitirse. Atención que arriesgaba exponer lo que habían hecho. Pero Grady estaba comprometido. Había prometido que cada persona conectada al robo moriría. Y Grady Mitchell era un hombre que cumplía sus promesas. Encontraron a Lyle en Tucson el 19 de julio de 1974, trabajando en un lote de autos usados bajo un nombre que no era el suyo. Había dejado crecer la barba, perdido peso, transformado en alguien que se parecía poco al hombre que había ayudado a robar una camioneta de plataforma de un depósito de chatarra de Odessa 4 meses antes. Creighton y Rafford hicieron el viaje juntos. 18 horas a través de carreteras desérticas, llegando a Arizona con un plan que era simple en su brutalidad. Sacaron a Lyle de su apartamento en la noche del 20 de julio. Lo llevaron al desierto, a un lugar donde la arena se extendía sin fin y las estrellas brillaban con una intensidad que los habitantes de la ciudad nunca veían. ¿Por qué?, preguntó Lyle mientras estaban juntos en la oscuridad. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no pudisteis simplemente recuperar el camión y dejarlo en paz? Porque nunca fue sobre el camión, dijo Rafford. Fue sobre lo que pensabais que podíais hacernos, sobre lo que pensabais que podíais salir impunes. Y ahora 20 personas están muertas. 21, coincidió Clayton. Y cuando te enterremos, serán 22. Y entonces se habrá terminado. Y pasaremos el resto de nuestras vidas
tratando de vivir con lo que hemos hecho. ¿Podréis vivir con ello? Clayton pensó en la pregunta, en las pesadillas que también habían empezado a visitarlo a él, en las caras que aparecían cuando cerraba los ojos. No lo sé, admitió, pero eso ya no es tu problema. Lyle Renfro murió en el desierto de Arizona el 21 de julio de 1974. La última víctima de una guerra que había empezado con un camión robado y terminó con 21 cuerpos esparcidos por el suroeste americano. 21 abajo. Ninguno restante. La matanza había terminado. Lo que vino después demostraría ser su propio tipo de infierno. El silencio que siguió fue peor que la matanza. Clayton había esperado alivio. Había imaginado que una vez que el último cuerpo estuviera enterrado, una vez que la deuda se pagara por completo, sentiría algo parecido a la paz. La satisfacción de la justicia entregada. El cierre de un capítulo que nunca debería haberse abierto. En cambio, se sintió vacío. El viaje de regreso desde Arizona tomó 18 horas y pasó la mayor parte mirando por la ventana el paisaje que pasaba mientras Raffold conducía en silencio. No discutieron lo que habían hecho. No procesaron, ni analizaron, ni justificaron. No quedaba nada que decir. Lyle Renfro había sido la 21ª víctima. El nombre final en una lista que había parecido manejable cuando su padre la propuso por primera vez y que se había convertido en algo monstruoso para cuando estuvo completa. 21 hombres muertos por un camión robado. 21 tumbas esparcidas por Texas y más allá. Cada una conteniendo secretos que podrían destruir a la familia Mitchell si alguna vez salían a la luz. Cuando llegaron a casa el 23 de julio, Grady estaba esperando en el porche de la casa principal. «Está hecho». «Está hecho», confirmó Rufford. «¿Algún problema?» «Ninguno. Limpio y silencioso, como los demás». Grady asintió lentamente, su curtido rostro con una expresión que Clayton no pudo descifrar. ¿Era satisfacción, alivio o algo más oscuro? ¿El reconocimiento de que habían cruzado líneas que nunca podrían deshacerse? «Entonces enterramos esto», dijo Grady. «No hablamos de ello nunca más. No entre nosotros, no con nadie. Por lo que el mundo sabe, aquí no pasó nada. Los Renfro se fueron. Sus asociados se dispersaron. La vida continúa como siempre, y los cuerpos se quedan donde están. Esta tierra ha estado en nuestra familia durante 30 años. Estará en nuestra familia por otros 30 y otros después. Nadie tiene ninguna razón para acabar. ¿Y las familias? La gente que se preguntará qué pasó con sus... Nadie se preguntará. La voz de Grady llevaba una finalidad que cerró la conversación. Estos hombres eran vagabundos, criminales. El tipo de personas que desaparecen todo el tiempo sin que nadie se preocupe lo suficiente como para hacer preguntas. Los únicos que podrían haber hecho ruido, Tig, Dooley, ya han sido explicados. Se acabó, Clayton. Déjalo terminar. Clayton quiso discutir. Quiso señalar que 21 desapariciones no podían simplemente borrarse de la memoria, que en algún lugar había madres y esposas e hijos que pasarían el resto de sus vidas preguntándose qué pasó con los hombres que nunca volvieron a casa. Pero estaba cansado. Cansado de matar. Cansado de discutir.
cansado de ser la voz de la duda en una familia que había dejado de escuchar las dudas hace meses. «Está bien», dijo. «Se acabó». Entró en la casa. Pasó por la mesa de la cocina donde lo habían planeado todo. Pasó por la habitación donde su padre lo había criado para creer que la familia lo era todo y que proteger lo tuyo valía cualquier precio. No se sentía un protector, se sentía un asesino. Y se sentiría así durante los próximos 45 años. La vida volvió a algo parecido a la normalidad en los meses siguientes. El depósito de chatarra reabrió. Los camiones siguieron sus rutas. El negocio de la chatarra continuó como si nada lo hubiera interrumpido. La familia Mitchell asistía a la iglesia los domingos. Participaba en eventos comunitarios. Mantenía la apariencia de ciudadanos respetables que no tenían nada que esconder. Pero las apariencias eran todo lo que les quedaba. El deterioro psicológico de Doyle se aceleró después de que la matanza se detuviera. Sin el propósito que la cacería había proporcionado, sin el impulso hacia adelante que lo había mantenido en movimiento, se derrumbó sobre sí mismo como un edificio al que le han quitado los soportes. Para septiembre de 1974, no podía trabajar. Para noviembre, no podía salir de casa. Para enero de 1975, fue hospitalizado en el Hospital Estatal de Big Spring, diagnosticado con lo que los médicos llamaron agotamiento nervioso agudo, un término educado para una crisis nerviosa completa. Pasó los siguientes 3 años entrando y saliendo de instalaciones psiquiátricas. Su mente fracturada por la culpa que no podía reconocer y los recuerdos de los que no podía escapar. La familia le dijo a la gente que había sufrido una crisis nerviosa después de un accidente automovilístico. Una historia de cobertura que explicaba su ausencia sin invitar preguntas. Murió en 1978, 44 años. Oficialmente de insuficiencia cardíaca, pero realmente de un corazón que había sido roto por lo que se le había obligado a hacer. Fue enterrado en el cementerio familiar en la propiedad Mitchell, 50 yardas del campo de matanza, donde 17 de sus víctimas yacían en tumbas sin marcar. Wendell nunca se recuperó por completo de su herida de bala. El fémur destrozado sanó eventualmente, pero sanó mal. Caminó con una cojera pronunciada por el resto de su vida. Necesitó un bastón para cualquier cosa más que distancias cortas. Pasó sus últimas décadas con un dolor constante que ningún medicamento podía aliviar por completo. Murió en 1992, 68 años, sin haber hablado nunca con nadie fuera de la familia sobre lo que pasó en 1974. Su silencio fue absoluto, mantenido a través de décadas de sufrimiento físico que aceptó como su penitencia por pecados que no podía confesar. Grady duró más de lo que nadie esperaba. Dirigió el depósito de chatarra hasta 1985, cuando la Mara Salud finalmente lo obligó a entregar las operaciones a Clayton. Pasó sus últimos años en la propiedad que había luchado por proteger, caminando por la tierra en las primeras mañanas, visitando lugares que solo él sabía que contenían restos humanos. Murió en 1991, 72 años, llevándose sus secretos a una tumba que fue debidamente marcada y debidamente llorada. Su obituario en el Odessa American lo describió como un pionero de la industria de la chatarra del oeste de Texas y un devoto hombre de familia.
no decía nada sobre 21 asesinatos. Rafford, el que parecía más cómodo con lo que habían hecho, sorprendió a todos al irse. En 1980 vendió su parte del negocio a Clayton y se mudó a Oregon, tan lejos del oeste de Texas como podía llegar sin salir del país. Nunca explicó por qué. Nunca discutió lo que lo había impulsado a irse. Simplemente empacó sus pertenencias y desapareció en una nueva vida que no tenía conexión con la familia Mitchell ni con su historia. Murió en 2003, 64 años, en un centro de cuidados paliativos en Portland. Su hijo, la única persona que sabía de dónde venía, esparció sus cenizas en el Océano Pacífico, en lugar de traerlo a casa para ser enterrado en tierra Mitchell. De los 5 hombres que habían matado a 21 personas en 1974, solo Clayton quedaba. Clayton Mitchell cumplió 90 años en marzo de 2019. Había sobrevivido a todos: a su padre, a su tío, a sus hermanos, a su esposa, Lucille, que había muerto en 2011 sin saber nunca lo que su marido había hecho antes de conocerla. Había visto el depósito de chatarra declinar a medida que la industria petrolera cambiaba. Había vendido el negocio en 1993. Vendido el equipo en 1998. Había conservado solo la tierra misma, porque venderla significaría permitir que extraños cavaran en suelo que guardaba demasiados secretos. Vivía solo en la casa que su abuelo había construido, rodeado de fantasmas que se volvían más vívidos a medida que su cuerpo se debilitaba, y su mente vagaba por recuerdos que había pasado décadas tratando de olvidar. Cuando los arqueólogos llegaron, supo inmediatamente lo que habían encontrado. Había estado siguiendo las noticias sobre el proyecto del oleoducto. Había sabido que la construcción eventualmente alcanzaría los bordes de la propiedad Mitchell. Había entendido que los secretos enterrados allí podrían no permanecer enterrados para siempre. Parte de él, la parte que había llevado el peso de 21 muertes durante 45 años, estaba casi aliviado. La llamada llegó de su abogado el 15 de marzo de 2019, el día después de que se descubriera el primer cráneo. Clayton, está pasando algo en tu propiedad. La gente del oleoducto encontró restos humanos. El departamento del sheriff está involucrado y están hablando de traer a los Rangers de Texas. Lo sé. ¿Cómo lo...? He estado esperando esta llamada durante 45 años, Marcus. Esos huesos pertenecen a hombres que murieron en 1974. Hombres que mi familia mató. 21 de ellos. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante lo que parecieron minutos. Clayton, ¿qué me estás diciendo exactamente? Te estoy diciendo que esos cuerpos están allí porque nosotros los pusimos allí. Necesito que vengas aquí. Hay cosas que necesito decirte. Arreglos que necesito hacer. Porque cuando esos Rangers empiecen a investigar, van a descubrir lo que pasó. Y necesito decidir cómo quiero que termine esta historia. Marcus Webb había sido el abogado de Clayton durante 23 años. Había manejado la venta del negocio de chatarra, la transferencia de títulos de propiedad, la planificación patrimonial que los clientes ancianos requerían. Nunca había sospechado que el viejo tranquilo, que pagaba sus facturas a tiempo y nunca causaba problemas, albergaba secretos que serían titulares en todo Texas. Cuando llegó a la propiedad Mitchell esa noche,
Clayton estaba sentado en el porche con una botella de whisky y 2 vasos. «Siéntate, Marcus. Esto va a tomar un tiempo». Durante las siguientes 3 horas, Clayton le contó todo. La camioneta de plataforma, los hermanos Renfro, la decisión que su padre había tomado y la familia había seguido. Los 21 hombres que habían muerto en el transcurso de 8 meses en 1974. Los cuerpos enterrados en 47 acres de matorral del oeste de Texas. El silencio que se había mantenido durante 45 años. Marcus escuchó sin interrumpir, su rostro palideciendo con cada revelación, su mente legal corriendo a través de implicaciones que parecían multiplicarse exponencialmente. «Estás confesando 21 asesinatos», dijo finalmente cuando Clayton terminó. «Te estoy contando lo que pasó. Si es una confesión o no, depende de lo que tú hagas con ello». «Clayton, soy tu abogado. Todo lo que me digas es confidencial. Pero si estás planeando confesar públicamente...». «No estoy planeando nada. Tengo 90 años. Tengo un cáncer que me va a matar en menos de 1 año. Quizás menos. Pase lo que pase, no voy a ver el interior de una celda de prisión. Entonces, ¿por qué decírmelo?». Clayton se quedó callado por un largo momento, mirando la tierra que había estado en su familia durante 3 generaciones. La tierra que guardaba los restos de hombres que había ayudado a matar. «Porque la verdad merece existir en algún lugar», dijo. «No por justicia. Es demasiado tarde para la justicia. Sino para el registro. Para que cuando yo me haya ido, alguien sepa lo que realmente pasó. Alguien pueda decidir si dejar que permanezca enterrado o sacarlo a la luz». «¿Quieres que yo decida?». «Quiero que guardes lo que te he dicho. Y cuando yo muera, no antes, sino después, quiero que se lo des a quien sea que esté investigando. Que tengan la verdad, aunque no puedan hacer nada con ella». «Jesús, Clayton, eso... Así no es como funciona esto». «Sé cómo funciona. Si confieso ahora, paso mis últimos meses en una celda. Quizás eso es lo que merezco. Pero no estoy pidiendo perdón, Marcus. Estoy pidiendo que alguien lo sepa. Eso es todo. Solo que lo sepan». Marcus quiso negarse. Cada instinto que había desarrollado durante 30 años de práctica legal gritaba que esto estaba mal, que debería informar lo que había aprendido, que la justicia requería más que una confesión en el lecho de muerte mantenida en custodia. Pero miró a Clayton, al hombre de 90 años que había llevado este peso durante casi medio siglo, que no pedía nada excepto que la verdad le sobreviviera. Y descubrió que no podía decir que no. «Lo haré», dijo, «pero quiero que lo escribas. Todo lo que me has dicho, con tus propias palabras. Una carta que pueda dar a los investigadores cuando llegue el momento. Una confesión, un documento. Llámalo como quieras, pero lo quiero por escrito, firmado y fechado, para que nadie pueda decir que me lo estoy inventando después de que te hayas ido». Clayton asintió lentamente. «La escribiré esta noche. La tendrás mañana». La carta le tomó a Clayton 12 horas completarla. Escribió a mano en la cuidada caligrafía que su madre le había enseñado décadas atrás, llenando página tras página con recuerdos que había tratado de enterrar tan profundamente como los propios cuerpos.
Describió el robo y la decisión, la planificación y la ejecución, las caras de hombres que habían muerto a sus manos o a manos de su familia. Nombró a las 21 víctimas, las que recordaba, aquellas cuyos nombres se habían grabado en su conciencia a pesar de sus mejores esfuerzos por olvidar. Describió dónde estaban enterrados con la mayor precisión que su memoria de 90 años se le permitía. Explicó por qué había sucedido y cómo se había ocultado, y lo que le había costado a la gente que lo había hecho. Y se disculpó. No con sus víctimas, era demasiado tarde para eso, sino con sus familias, con las esposas que nunca supieron lo que pasó con sus maridos, con los hijos que crecieron sin padres, con las madres que murieron todavía preguntándose por qué sus hijos nunca volvieron a casa. No espero perdón, escribió. No lo merezco y no lo estoy pidiendo. Pero quiero que sepáis que no éramos monstruos. Éramos hombres que tomaron una decisión que creíamos necesaria y pasamos el resto de nuestras vidas pagando por esa decisión de maneras que la ley nunca podría haber impuesto. Si hay un infierno, espero encontrar a mi padre y a mis hermanos allí cuando llegue. Y espero pasar la eternidad respondiendo por lo que hicimos en 1974. Firmó una carta. La selló en un sobre. Condujo a la oficina de Marcus Webb a la mañana siguiente. «Esto es todo», dijo, entregando el sobre. «Cuando muera, dáselo a quien esté a cargo de la investigación. Que hagan lo que crean correcto». ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro de que estoy cansado. Cansado de llevar esto. Cansado de fingir, cansado de ser la última persona viva que sabe la verdad. Cuando muera, quiero morir vacío. Quiero haberlo entregado todo, no haber dejado nada oculto. Enfrentar el juicio que venga sin nada guardado. Marcus tomó el sobre. Lo guardaré a salvo, y cuando llegue el momento, haré lo que me has pedido. Gracias, Marcus, por todo. Clayton condujo a casa. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el porche, viendo el sol ponerse sobre la tierra que había visto demasiado y guardado demasiados secretos. Murió 18 meses después, el 14 de septiembre de 2020, 91 años. El cáncer se había extendido más allá del tratamiento y había rechazado las intervenciones que podrían haber prolongado su vida por semanas o meses. Estaba listo para irse. Había estado listo durante años. Y cuando la muerte finalmente llegó, la recibió como a una vieja amiga. Marcus Webb entregó la carta al sargento Gabriel Fuentes de los Rangers de Texas el 18 de septiembre de 2020. Fuentes se la leyó 2 veces, luego una tercera. Cada lectura revelaba detalles que había sospechado, pero no podía probar. La investigación que se había estancado por falta de pruebas, de repente tenía todo lo que necesitaba. Nombres, fechas, lugares, motivo, método. Un relato completo de 21 asesinatos, escrito de puño y letra por uno de los hombres responsables. Era la confesión más completa que Fuentes había visto nunca. Y era completamente inútil para el procesamiento. Cada persona nombrada en la carta estaba muerta. Clayton, Grady, Wendell, Rufford, Doyle, todos idos, más allá del alcance de cualquier justicia terrenal. Las víctimas estaban muertas. Sus asesinos estaban muertos. Y todo lo que quedaba era la verdad misma.
finalmente expuesta después de 46 años de silencio. La investigación concluyó a principios de 2021. Los cuerpos que pudieron ser encontrados, 17 de los 21, fueron exhumados, identificados mediante registros dentales y análisis de ADN, devueltos a familias que habían pasado décadas preguntándose qué había pasado con sus padres, hermanos e hijos. Los otros 4 nunca fueron encontrados. La memoria de Clayton se había desvanecido en algunos lugares. Sus descripciones demasiado vagas para localizar tumbas que el tiempo y el clima habían borrado. Permanecen en algún lugar de la propiedad Mitchell, o en el desierto de Arizona, o en lugares que solo los muertos conocen. La propiedad Mitchell fue vendida en 2022, comprada por una empresa de desarrollo que planeaba construir una granja solar en el terreno. Antes de que comenzara la construcción, se erigió un monumento en la entrada. Un simple marcador de piedra que enumeraba los nombres de los 21 hombres que habían muerto allí y el año de sus muertes. No dice nada sobre por qué murieron, nada sobre la camioneta de plataforma que empezó todo, nada sobre la familia que decidió que la justicia era un asunto personal y pasó 8 meses demostrando el punto. Algunas historias no tienen moraleja. Algunas historias son solo relatos de lo que pasó, ofrecidas sin juicio, dejadas para que los vivos las interpreten como mejor les parezca. Los Mitchell ya no están. Los 5. Sus tumbas esparcidas desde el oeste de Texas hasta Oregón. Vivieron con lo que hicieron durante décadas. Algunos más tiempo que otros. Algunos mejor que otros. Todos llevando un peso que nunca se aligeró por muchos años que pasaran. Los Renfro también se han ido, junto con todos los que trabajaron para ellos, todos los que les ayudaron, todos los que cometieron el error de estar conectados a un robo que parecía menor en su momento y resultó ser fatal. La tierra permanece. El viento todavía sopla a través de 47 acres de matorral al noreste de Odessa, llevando polvo y recuerdos y los ecos de cosas que sucedieron hace medio siglo. Los paneles solares captan el sol ahora, convirtiendo la luz en electricidad, generando energía de un suelo que fue fertilizado por la violencia. Y en algún lugar de los archivos de los Rangers de Texas, una carta yace en un archivo que probablemente nunca se volverá a abrir. 12 páginas de cuidada caligrafía. El último testamento de un hombre que mató y se arrepintió y cargó y finalmente confesó. La última línea dice: Dios nos perdone por lo que hicimos. No pudimos perdonarnos a nosotros mismos. Algunas deudas no pueden pagarse. Algunos pecados no pueden absolverse. Algunas historias no terminan con justicia, sino con la simple y terrible verdad. Esta es una de ellas.